Hola, buenas tardes a todos. Por aquí estamos para nuestro live del día de hoy acerca de el ayuno intermitente. Bueno, vamos a esperar unos minutos que se empiecen a unir las personas. Por aquí está Clean Service. Bueno, este tema me encanta porque es así como una tendencia, pero es súper importante estar muy bien informados. Es súper importante tener asesoría médica para poder y que haga parte, digamos, de una valoración médica integral y de un proceso también de alimentación y de hábitos conscientes, de hábitos saludables conscientes, ¿no? Entonces vamos a dejar que se sigan uniendo personas y para que podamos empezar vamos a dar unos 2 minutitos. Hola Vivi. Bueno, entonces mientras van uniéndose más personas, las personas que se han unido aquí, ¿alguno ya ha practicado el ayuno intermitente o conoce algo del ayuno intermitente? Si quieren escribir ahí en los comentarios para saber. Gracias, Vivi, también me alegra mucho verte. Bueno, listo. Vamos a comenzar. Las personas que no se puedan unir ahorita, en esta hora, pueden ver nuevamente el video en IGTV. Ah, qué bueno, Vivi, que lo hagas de vez en cuando. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de qué es el ayuno. El ayuno pues es una restricción voluntaria de la alimentación, es decir, dejar de comer por cierto periodo de tiempo, de manera voluntaria, ¿sí? E intermitente quiere decir que se hace por periodos, valga la redundancia o como su nombre lo indica, de manera intermitente, o sea, se hacen periodos de ayuno y luego seguidos de periodos de alimentación, ¿sí? Los periodos de ayuno y los periodos de alimentación pueden variar dependiendo del objetivo que tengamos con el ayuno, de cuál es la motivación para hacerlo, de si es un ayuno que está prescrito y que tiene un objetivo terapéutico o coadyuvante en alguna terapia, o si es simplemente un estilo de vida que nosotros queremos llevar. Entonces, el primer mensaje que yo les quiero dejar el día de hoy frente al ayuno intermitente es precisamente que el ayuno intermitente puede ser un estilo de vida que yo acepto y decido tomar, entendiendo los beneficios que tiene y también entendiendo pues las limitaciones que tiene, ¿sí? Porque obviamente pues es un acto evolutivo decir yo entro en un periodo de ayuno, pero pues tiene unas implicaciones, ¿no? Es una restricción voluntaria del alimento, ¿no? Entonces puede ser un estilo de vida que yo adopte o puede ser parte de un manejo terapéutico de una patología, ¿sí? El ayuno, digamos que antes estaba muy como, no sé, como muy mal publicitado, digamos, porque se creía que al tener periodos prolongados de ayuno le hacía daño al cuerpo antes de hacerle un beneficio, ¿sí? Así fue la forma en la que nos enseñaron a todos los médicos, a las nutricionistas, cuando estábamos en la universidad en otros momentos, ¿no? Sin embargo, los estudios han ido demostrando, sobre todo en el manejo de patologías, que el ayuno tiene muchísimo beneficio, ¿sí? Y también traemos pues evidencia también de otros tipos de culturas que no son, por ejemplo, la cultura occidental, sino la cultura oriental, que mantuvieron, digamos, como la costumbre
antigua de los seres humanos de mantener ciertos periodos de ayuno, bien sea por circunstancias, ¿sí?, específicas de la vida, o porque por doctrinas religiosas adoptaban el ayuno como una especie de ritual de purificación, o por simplemente como un mecanismo de autoconciencia, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, el tema de la medicina china, de la medicina ayurvédica, ya venían utilizando la alimentación como manejo de patologías, o sea, como una medicación, y también el dejar de alimentar en algunos momentos el cuerpo para también manejarlo como una medicación, como una forma de sanar algunos sistemas, ¿sí? La medicina occidental llegó un poquito más tarde a esa conclusión, pero ya está demostrado con estudios científicos que tiene muchos beneficios, ¿sí? ¿Por qué tiene muchos beneficios? También es por el momento de la vida en el que nosotros estamos atravesando. Resulta que nosotros como humanidad estamos en un momento en el que llevamos años y tal vez siglos en una cultura en la que la comida se ha vuelto como el centro de muchas cosas, de la diversión, del placer, de los espacios de amigos, de los espacios lúdicos. Y resulta que este es un tema que el ser humano ha adoptado, digamos, como de una manera un poco paradójica, y es que el cuerpo necesitaba la alimentación para suplir unos nutrientes, para poder funcionar, pero nosotros en muchos momentos lo sobrealimentamos, ¿sí? Le damos exceso de una cantidad de sustancias que el cuerpo no necesita, ¿sí? Y llevamos años haciendo eso. Entonces, obviamente, nuestro metabolismo se ha transformado, ¿sí? Desafortunadamente, esa información también ha trascendido de generación en generación en el ADN, y vemos que cada día hay mucho más epidemias de obesidad infantil, de sobrepeso también, no solamente dado por la alimentación que le dan a una persona, a un niño pequeño, sino porque ya trae como en su genética unas alteraciones del metabolismo. Y eso es porque pues somos un animal de costumbres, entonces llevamos tiempo acostumbrándonos a un ritmo que quizás no ha sido el mejor para el cuerpo ha tenido que hacer unas adaptaciones, y esas adaptaciones no han sido tan benéficas para el resto de los sistemas. Una de ellas es el tema de la insulina. La insulina es una hormona que normalmente tiene la función de meter la glucosa en las células para que se pueda utilizar como fuente de energía. Entonces, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros la hiperestimulamos con una carga de azúcar todo el tiempo, ¿sí? Y eso ha disparado la producción de insulina. El cuerpo no, el páncreas, digamos que es el lugar donde se produce la insulina, no está hecho para que lo hiperestimulen, y finalmente él pueda como responder a esa hiperestimulación. Y eso es lo que hace que haya tantas personas con diabetes tipo 2 en el que el páncreas se agota de producir insulina. ¿Y qué es lo que pasa con la insulina? La insulina tiene esa función fisiológica benéfica de meter el azúcar a las células para que se puedan convertir en energía para el cuerpo. Pero si yo le estoy estimulando a cada rato la producción, la insulina también tiene otros efectos en mi cuerpo. Activa vías metabólicas, ¿sí?, y vías hormonales, dan unos mensajes hormonales que aumentan la cantidad de cortisol, aumentan las sustancias proinflamatorias en el cuerpo, aumentan la producción, la acumulación de grasa, ¿sí? Y es una enzima catabólica que tiende a formar tejido, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos unos niveles muy altos de insulina en el cuerpo está como estimulado a trabajar, produciendo, guardando, catabolizando, haciendo tejido, ¿sí? Y eso termina generando un estrés interno que no solamente se vuelve metabólico, sino que también se vuelve
del tipo del sistema inmune, se dejan de producir sustancias que son antioxidantes, le dejamos de dar descanso a las células para que puedan regenerarse, para que puedan morir y nacer, o sea, reproducirse las nuevas células, que es un proceso natural que se hace en el cuerpo de apoptosis o de muerte celular. Esa hiperestimulación de la insulina, todo el tiempo estar circulando a niveles altos en mi cuerpo, ¿sí? Que se llama hiperinsulinismo, no deja que todos esos procesos se den. Hay sustancias proinflamatorias que dañan los vasos, sí, digamos que hay un factor que se llama el factor de crecimiento endotelial que se estimula y eso es lo que hace que el hiperinsulinismo sea como la base del iceberg, que arriba vemos como obesidad, sobrepeso, hipertensión, hipotiroidismo, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia, todas estas enfermedades que afuera vemos como unos rótulos, en realidad son parte de una afectación sistémica y debajo de ese iceberg está el hiperinsulinismo, ¿sí? Todo esto para contarles, ¿por qué les cuento todo esto de la insulina? Porque es el mayor impacto que tiene en el cuerpo el ayuno intermitente, es bajar esos niveles de insulina, es dejar de hiperestimular el cuerpo para que tenga que producir insulina a cada rato, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el ayuno intermitente? Entonces, cuando hacemos una deprivación de la comida, es decir, hacemos el periodo de ayuno, después de que primero el estímulo natural, que es comí, llegó a mí desde la boca, ya estoy produciendo con la salivación una serie de señales químicas que le dicen al resto de mi sistema digestivo que se tiene que preparar para poder digerir esa comida. Luego llega al estómago y se produce el estímulo directo al páncreas con otra sustancia que le dice, tiene usted que producir insulina y sáquela al torrente sanguíneo, porque va a llegar una carga de glucosa, ¿sí? Entonces, cuando paramos la comida, entonces esos estímulos en principio no se dan, ¿sí? Yo tengo unos pulsos normales, ¿sí? De insulina, ¿sí? Cuando no tengo ninguna alteración metabólica, yo tengo unos pulsos normales de insulina que se van a seguir manteniendo en el tiempo en la medida en la que yo pues hago el periodo de ayuno. Es decir, no es que me vaya a quedar sin insulina porque no la estimulé con la alimentación, sino que el pulso basal se va a seguir dando, ¿sí? Lo que no voy a hacer es hacerle dar un pulso adicional por el tema de la ingesta. Entonces tengo ese periodo de tiempo en el que no hago esa estimulación. Entonces ese momento de tiempo mi cuerpo descansa del estímulo de la insulina. Aparte que mi cuerpo descansa, se descansa de todo el resto de la cadena hormonal que desencadenaba el estímulo de insulina. Luego de esto, el cuerpo pues necesita empezar a sacar energía de alguna parte. ¿Qué es lo que hace? Después de que pasan 12 horas del ayuno, el cuerpo coge el azúcar que está circulando, la gasta, y la que no puede gastar, o sea, la que no necesita por actividad física, porque no tenemos esa demanda de energía, la acumula en el hígado en forma de glucógeno, ¿sí? Si nosotros seguimos en el ayuno, a las 24 horas el cuerpo empieza a utilizar el glucógeno para hacer energía. Entonces agota esa reserva. Y después de las 24 horas, él empieza a utilizar la grasa, ¿sí? Para poder hacer energía. Y esa grasa pues ya se han visto que todos los ácidos grasos que utiliza el cuerpo en ese momento cuando entra en cetosis empiezan a producir unas sustancias que son benéficas para el cuerpo, ¿sí? En vez de producir radicales libres, sustancias proinflamatorias, lo que empieza a producir son sustancias antiinflamatorias que empiezan a dejarle no solamente el espacio al cuerpo para que se relaje, para que se regenere, sino que además le ayudan con otros mecanismos metabólicos. En principio,
les voy a decir que una máxima que nos enseñaron en medicina es que el combustible más eficiente para las células cerebrales era la glucosa. Y que por eso tener una persona en cetosis era malísimo, ¿sí? Eso ya está reevaluado, ¿sí? Los cuerpos cetónicos atraviesan la barrera que recubre el cerebro y el cerebro los puede utilizar, ¿sí? De hecho, cuando nos damos cuenta que cuando consumimos alimentos que estimulan muchísimo la insulina o que tienen un índice glucémico alto, que serían, por ejemplo, los carbohidratos, las azúcares, cuando los consumimos, tenemos un poco más de sueño, un poco más de cansancio, embotamiento, dificultades de concentración, cuando deberíamos entonces, si fuera el combustible más eficiente, tener pues una lucidez, mejor dicho, como si hubiéramos tenido un estimulante, ¿no? Pero no necesariamente. Primero porque se gasta mucha energía, el cuerpo gasta mucha energía metabolizando carbohidratos y digiriéndolos, pero además de eso, porque no es tan cierto que sea tan eficiente. Cuando yo sobrecargo el cerebro de glucosa, el cerebro se inflama, ¿sí? Y por eso es que empieza como a adormecerse todo. No solamente porque se va toda la sangre al sistema digestivo para que pueda digerir, sino también porque si yo le subo rápidamente una carga de glucosa al cerebro muy alta, pues entonces el cerebro se inflama y empieza a ser más difíciles sus funciones. Entonces ese es otro beneficio. Se ha visto que también mejora mucho el tema cerebral, las conexiones, la capacidad de alerta, el estar, digamos, atento, y los procesos cognitivos son mucho más fáciles cuando estás en ese momento de ayuno. Y cuando empiezas a hacer de un mecanismo constante, porque si vemos hasta las 24 horas es que yo logro que mi cuerpo entre en los beneficios del ayuno. No quiere decir que siempre tenemos que hacer ayunos de 24 horas, no. Sino que lo que sí es que necesito tener un ritmo para que mi cuerpo empiece a beneficiarse de esas sustancias positivas, digamos, y se empiecen a generar como el switch metabólico, ¿sí? El cambio de mi sistema metabólico. Él entienda que no necesariamente, no siempre tiene que trabajar con glucosa, sino que en otros momentos puede trabajar eficientemente con grasas, con ácidos grasos, y disfrutar de los beneficios que esas otras vías metabólicas le dan al cuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante ver que es intermitente, ¿sí? Que yo tengo que tener periodos de ayuno y también periodos de ingesta, ¿sí? Otra cosa muy importante es que podamos entender que los periodos de ingesta no son periodos para hacer compensación, ¿sí? Que eso es muy común, ¿no? Entonces dice, como yo aguante hambre 18 horas, entonces las siguientes 6 que voy a comer, me voy a comer los carbohidratos que quería, me voy a comer una hamburguesa. No, es muy importante también cuidar lo que nosotros consumimos durante los periodos de ingesta. Por eso es muy importante que el ayuno intermitente haga parte de un proceso de alimentación consciente, en el que yo sea consciente de primero por qué lo quiero hacer, ¿sí? Lo quiero hacer para beneficiar mi cuerpo, lo quiero hacer para tratar una dolencia metabólica que en ese momento debe estar prescrito y controlado 100% por un profesional de la salud que tenga experiencia en manejo de ayuno intermitente, dieta cetogénica y trastornos del metabolismo. Eso es muy importante. O lo quiero hacer porque quiero tener periodos de purificación, porque es parte de mi experiencia espiritual. También, ¿sí? También es viable, es posible. Lo quiero hacer porque me siento mejor, porque van a experimentar, si ustedes empiezan a hacer unas recomendaciones que les voy a dar al final, que empiezan a experimentar que su sistema digestivo se siente mejor, que su capacidad, digamos, por ejemplo, de no estar tan cansado en el día también se siente mejor. Entonces lo quieren experimentar por eso, bueno, ok. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es mi motivación? ¿Sí? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es ver que
debe hacer parte de un cuidado del cuerpo, ¿sí? Y no volverse parte de una restricción, ¿sí? Solamente para perder peso. Porque si yo lo hago solamente para perder peso, pero no tengo en cuenta todos los otros factores, pero no tengo en cuenta, por ejemplo, que necesito alimentarme bien durante los periodos de ingesta, pues lo que voy a terminar haciéndole es daño a mi cuerpo, ¿sí? Y la tercera recomendación es, dentro de ese tema de conciencia, es muy importante que tú tengas en cuenta cuál es tu relación con la comida, ¿sí? Si tienes una relación con la comida que no es tan sana, en la que a veces haces restricciones severas, ¿sí? Porque rechazas ciertos alimentos, porque tienes temor a engordar, porque tienes temas de aceptación con tu cuerpo y que luego se vuelve un disparador de la compulsión, por ejemplo, de me restringí todo este tiempo, y luego lo que hace es que me dispara la compulsión por comer, que eso ya hace parte, digamos, de un tema comportamental y un tema emocional relacionado con la comida. Es muy importante que solamente practiques el ayuno intermitente guiado por tu médico, guiado también eh, de manera ideal por la persona que maneja tu trastorno alimentario o esa situación que tienes con la comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede volver una trampa, ¿no? Donde entremos muy fácilmente a un ambiente restrictivo, que si nosotros ya tenemos una relación alterada con la comida, pues que no puede no hacernos bien, ¿no? Esas son como las 3 recomendaciones iniciales. El ayuno intermitente en general no se debe como manejar automedicado, ¿sí? A menos que tú estés como supremamente seguro de que no tienes ninguna contraindicación absoluta para el ayuno. ¿Cuáles son? Entonces, tener úlcera gástrica activa, ¿sí? Tener trastornos del metabolismo, del azúcar o trastornos del metabolismo de los carbohidratos, o tener trastornos del metabolismo de las grasas también, tener trastornos eh, metabólicos como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, y, eh, y bueno, y tener trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Esas son como contraindicaciones absolutas para hacer ayuno. No significa que ese ayuno nunca se va a poder hacer, que una persona que tiene trastornos del metabolismo no lo va a poder hacer. Al contrario, porque las personas que tienen trastornos del metabolismo, por ejemplo, de los azúcares y de las grasas, son las que más se benefician de hacer ayunos intermitentes. Lo que pasa es que tiene que estar acompañado de un manejo médico nutrimental, digamos nutracéutico, que es como con algunos suplementos que le ayuden a controlar toda la tormenta inicial que tiene dentro de su propio trastorno de metabolismo, para que pueda acoplarse, el cuerpo pueda acoplarse al ayuno intermitente y empezar a disfrutar de los beneficios, ¿sí? Y las personas que tienen hipertiroidismo, pues porque tienen un problema con el tema de la producción de energía de su cuerpo, entonces se pueden sentir muy mal. Entonces ahí también hay que mirar desde el punto de vista médico si los niveles de TSH están controlados, si ya tiene tratamiento, si no tiene tratamiento, y combinarlo con otras cosas y empezar a hacerlo gradualmente, ¿no? Para las personas que lo van a empezar a hacer porque dicen yo lo quiero hacer por mi estilo de vida, yo lo quiero hacer y estoy segura que no tengo ninguna alteración, solamente es que me parece chévere y quiero probarlo, es importante empezar a hacerlo gradualmente, ¿sí? Entonces, después de las 12 horas, como les decía, es que el cuerpo empieza a usar el glucógeno. Entonces podemos hacer, está escrito en estudios que incluso para manejo de hiperinsulinismo y de resistencia a la insulina, por ejemplo, de prediabetes, de incluso diabetes, se puede manejar desde las 14 horas en adelante de ayuno, empieza a tener beneficios el cuerpo. Entonces yo puedo empezar a manejarlo gradualmente, no necesariamente hacer de 24 o de 48 horas, sino empezar a hacer ayunos de 14-8, perdón, 14-10, o hacerlos de 16-8, ¿sí?
Entonces 16 horas en las que no como nada por 8 horas en las que tengo una ingesta equilibrada de alimentos. O puedo hacer 18-6 o puedo hacer 24, ¿sí? ¿Qué es importante ahí? Empezar a hacerlo gradualmente, ver cómo tu cuerpo se va sintiendo, ¿sí? Y tener en cuenta que durante el ayuno no debes tomar pues bebidas que tengan azúcar, ¿sí? Sí debes mantener una muy buena hidratación con agua, puedes usar té, puedes usar infusiones, pero todo sin azúcar. Puedes tomar café, pero pues el café es una sustancia que también activa los sistemas hormonales del cuerpo relacionados con el estrés, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? No pasármela, entonces hago un ayuno de 24 horas y en esas 24 horas me tomo 10 tazas de café, ¿sí? Porque por un lado voy a estar dándole un beneficio, pero por el otro lado, o sea, por un lado estoy desestimulando unas vías del estrés metabólico y por el otro lado estoy estimulándolas con la cafeína, ¿sí? Entonces como que hago un efecto ahí paradójico que no me va a servir realmente. Bueno, entonces café, té, agua. Si tengo, digamos, si estoy haciendo actividad física, porque ese es otro mito que hay que quitar, sí puedo hacer actividad física cuando estoy en ayuno. De hecho, nos ayuda a entrar en cetosis mucho más rápido. Entonces, podemos hacer, pues, actividad física. Si tengo una actividad física que es muy extenuante, pues entonces lo que puedo hacer es consumir bebidas con electrolitos, eh, pero que no tengan azúcar, que no tengan glucosa, ¿sí? Para que no se rompa el ayuno. Todas estas indicaciones, obviamente, también digamos que su médico les va a dar como las más precisas para su momento metabólico, para su objetivo con el ayuno intermitente. Pero sí, digamos que estos mensajes que les quería dejar hoy es, sí ya está completamente revaluado el hecho de que tenemos que comer 5 veces al día. Sí, eso también era una cosa que las dietas fraccionadas era una cosa que se manejaba mucho antes. Y ahorita ya no, porque de hecho nosotros tenemos un sistema y un tipo de alimentación que estimula muchísimo el hiperinsulinismo y al cuerpo realmente no le sirve estar estimulando comiendo cada vez, comiendo tantas veces al día, ¿no? ¿Qué pueden empezar para hacer las personas que dicen, ay no, ayuno, de pronto no quiero ser tan grave, tan radical, eh, o así, pero quiero tener algunos beneficios? Entonces, es empezar a adaptar algunos parámetros de alimentación consciente, por ejemplo, dejar que pasen 3 horas por lo menos después de despertarse para desayunar y que pasen al menos 3 horas antes de dormir, después de la cena, de la última comida. Eso es como la regla de los 3, entonces 3 horas antes de acostarte comes, 3 horas después de levantarte desayunas y no comes más de 3 veces al día, ¿sí? Eso ya sería un cambio, ¿sí? Para las personas, por ejemplo, que han tenido una costumbre de comer, de picotear todo el día, o de comer 5 veces al día, o de tener unas cenas muy tarde en la noche, o de desayunar a las 5 de la mañana porque nos habían metido en la cabeza que eso era gravísimo si te ibas al trabajo sin desayunar, ¿sí? Eso ya sería un cambio para empezar a disfrutar, digamos, como de bajar, dejarle al cuerpo su espacio, de que pueda descansar. Lo otro es también empezar a tener cuidado con los alimentos que que exageradamente suben la insulina, por ejemplo, o que tienen un índice glucémico alto, que por ejemplo son los carbohidratos, las azúcares, los carbohidratos, digamos, viendo como los almidones, el arroz, el pan, algunos cereales como la avena, el trigo, el maíz,
¿sí? Que suben mucho y muy rápidamente la insulina, porque suben muy rápidamente la glucosa o por ejemplo las azúcares refinadas. Eso también lo que se puede hacer es empezar a quitarlo gradualmente de la dieta y cambiarlo, por ejemplo, primero por unas porciones más pequeñas, ¿sí? Y también por unos alimentos que sean de menor índice glucémico, eh, por ejemplo las frutas, eh, al, y tomar, por ejemplo, granos enteros o granos integrales, ¿sí? También otro truco es mezclar, cuando vas a comer carbohidrato, mezclarlo con grasa o con proteína, para que también el nivel de absorción del azúcar sea más lento y asimismo más lento el, el, el estímulo de la insulina. Generalmente con grasas, por ejemplo, comerte una porción de fruta en la mañana con frutos secos, con almendras, con nueces, con marañones, eso ayuda a que la grasa saludable que tienen estos frutos secos retarda como la absorción del azúcar que tiene la fruta. Esos serían como tips chiquititos. Bueno, ¿cuántas veces al mes se realiza el ayuno? Entonces, el ayuno pues depende del periodo que tú escojas y depende del objetivo que tengas, ¿sí? Pero, por ejemplo, para tratar desórdenes metabólicos, se recomienda que se vuelva un estilo de vida, entonces que se hagan estos de 16-8 o de 24, por lo menos 2 o 3 veces a la semana y que se mantengan, digamos, por lo menos 12 horas en el resto de los días de ayuno. Entonces todo depende y debe ser como muy guiado. Pero hay personas, por ejemplo, que solamente por tener un efecto de desintoxicación hacen una vez a la semana 24 horas, por ejemplo. Es un poco intenso, entonces se debe llegar a ese lugar gradualmente, pero eso puede ser una recomendación. No hay una recomendación, digamos, para el general de cuántas veces, ¿sí? Al mes o de cuántas veces a la semana. Hay recomendaciones específicas para patologías, pero ahí eso ya debe ser manejado pues por un médico. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Digamos que en resumen les quiero dejar que, bueno, los beneficios del ayuno son que nos ayuda a perder peso de manera natural porque hace un switch metabólico en el que el cuerpo empieza a utilizar las reservas de grasa. Esto sí se sostiene en el tiempo, ¿no? Si se vuelve un ritmo. Ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, entonces así ayuda a prevenir problemas como la diabetes, como la hipertensión. También se ha visto que ayuda a mejorar el sistema inmune, ¿sí? Porque no hay tanta activación de mecanismos proinflamatorios que terminan activando muchos sistemas, por ejemplo, autoinmunes. Entonces se utiliza también en enfermedades como la artritis reumatoidea, como el lupus, como la esclerosis múltiple, para tratar estos pacientes que tienen un sistema inmune muy hiperestimulado, digamos. Mejora el colesterol, mejora el sueño, porque si empezamos, se van a dar cuenta con ese pequeñito cambio, que si empiezan a practicar comer 3 horas antes de dormir, ¿sí? Y que esas 3 horas empiecen a hacer un poco de actividad, digamos, caminar, por lo menos, no estar sentaditos ahí, van a ver que van a poder dormir mucho mejor, ¿sí? Ayuda pues a combatir la inflamación del cuerpo y ayuda a que se hagan los procesos de desintoxicación del cuerpo porque le da ese tiempo y ese ambiente hormonal adecuado para que puedan las células regenerarse. Y por eso es que se ha relacionado muchísimo con aumentar la longevidad y aumentar pues la calidad de vida de las personas. También se ha utilizado en pacientes con cáncer, se utiliza en pacientes con cáncer también para poderle dar al cuerpo como el espacio de que pueda hacer su proceso de sanación, ¿sí? Sin tener que estar gastando tanta energía en la digestión y en la metabolización de los alimentos.
Esos son como algunos beneficios. Recuerden las contraindicaciones, el tema de la úlcera gástrica activa, el tema de tener ya trastornos del metabolismo, de los carbohidratos, el tema de tener, o de las grasas, de tener alteraciones del tiroides, ¿sí? El tema de tener trastornos de la alimentación, ¿sí? Si hay trastornos de la alimentación, o sea, aunque no estén diagnosticados, si yo veo que tengo una relación un poco, pues digamos que no tan sana con la comida y que tiendo a restringirme demasiado y que la restricción se vuelve para mí como un momento de frustración en el que después me desboco para querer satisfacer eso en lo que me restringí. Entonces es mejor que antes de empezar a hacerlo lo consultes con tu médico y lo consultes con la persona que te apoya, digamos, emocionalmente también para ver todos estos aspectos, ¿no? También eso, pues quiero transmitirles que no es, estas contraindicaciones, digamos que son absolutas para iniciarlo de manera autónoma, ¿sí? Pero no quiere decir que las personas que han tenido alguna vez un trastorno alimentario no pueden utilizar el ayuno intermitente. O sea, esos absolutismos realmente no son reglas, porque realmente todos los pacientes son diferentes, ¿no? Y hay que ver siempre el riesgo-beneficio y hay que ver cómo se acompaña a las personas a poder adoptar el estilo de vida que mejor les funcione y que les dé también una calidad de vida, ¿no? Bueno, eso era lo que quería transmitirles. No sé si hay más preguntas. Por aquí a ver si alguien más ha tenido preguntas. Recuerden también mantener muy buena hidratación. Empiecen a practicar esto de 3 horas antes, 3 horas después, y no comer más de 3 veces al día. Y van a empezar a darse cuenta cómo su cuerpo se va sintiendo mucho mejor. Y bueno, pues para los que quieran tener pues una guianza específica, yo tengo consultas online de medicina integrativa, donde podemos hacer este acompañamiento en hábitos y en nutrición desde el punto de vista funcional, que es como donde más se ha utilizado este tema del ayuno intermitente. Y pues podemos ver todos los parámetros. Si no tienen ni idea si tienen un trastorno metabólico, pues podemos empezar a hacer todo el diagnóstico, ¿sí? Y empezar a ver cuál es el mejor cambio y el mejor estilo de hábitos que le conviene a tu cuerpo. Ay, gracias. No, con todo gusto, Vivi. ¿Y qué otra cosa? Bueno, les quería invitar el sábado 17, voy a estar haciendo a las 11 de la mañana un taller de alimentación consciente. Vamos a hablar un poquito de esto que ya vimos hoy en el taller de ayuno intermitente, pero no solamente vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de otras cosas, nutrición antiinflamatoria, hablar un poco de emociones y alimentación, eh, para ver cómo nos relacionamos también. No solamente las personas que tienen un trastorno de la alimentación se relacionan emocionalmente con la comida, todos nos relacionamos emocionalmente con la comida. Y es muy importante empezar a ser conscientes de ello para que podamos empezar a para que podamos tomar decisiones conscientes en cuanto a nuestros hábitos. Y conscientes, ¿qué quiere decir? Con toda la información, no llevado por un impulso, por una emoción, sino porque yo digo, ok, tengo esta emoción, y me puede llevar impulsivamente a esto, pero la decisión que yo quiero tomar por mi salud es aquella. Entonces, solamente cuando yo estoy consciente me puedo parar en ese momento y pensarlo, es que me puedo ir por el otro lado. Impulsivamente siempre me voy por aquí. Entonces, un poco el taller es para hablarles de eso. Para los que me conocen ya saben que yo tiendo a integrar todo, porque creo que las emociones, el cuerpo y el pensamiento son una sola cosa que no se puede desarticular, sino que todo más bien se debe articular para que al unísono nos ayude a poder tener una vida más saludable. Entonces, para inscribirse puede ser inbox o puede ser por el WhatsApp de conexión.
que ahí pues lo tienen ya en se los voy a dejar aquí abajo en el video también para los que quieran inscribirse. Bueno, pues un abrazo para todos, una bonita noche y bueno, pues les espero. Si quieren compartir este video, por favor compártanlo para que otras personas que no se pudieron unir ahorita o que no sabían de la información y ustedes crean que les puede interesar o que les puede ayudar, pues la puedan tener. Un abracito para todos. Bye.